Buenos días, probando, 1, 2, 3. Hola mis hermanos, qué gusto saludarlos de nuevo, así sea por esta vía. Siempre es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y digo compartir con ustedes porque aunque no estemos juntos, una de las grandes bendiciones que tiene siempre esto de la formación es que nos formamos todos, se forman ustedes y me ayudan a mí también a mantenerme en todo momento formándome, ¿no? Nuestros hermanos de la comisión de formación se comunicaron conmigo y me pidieron, pues me dijeron que estaban ustedes trabajando acerca de la línea de Santa Teresa. Entonces yo le dije, bueno, vamos a pedirle a la Santa que nos ayude mucho en este proceso de enfrentar la crisis, ¿no? La crisis en línea general, porque la crisis es un contexto muy amplio como para venir a supeditarlo solamente a una realidad económica o política particular. Entonces, la actividad de hoy decidí llamarla Enfrentando la crisis con Santa Teresa de Jesús. Fue tomado de una tesis doctoral de José Luis Santa Cruz Pereira y está en la biblioteca de la Universidad Javeriana. Y bueno, la síntesis o el ajuste lo hice yo con mucho cariño para ustedes, ¿no? ¿Qué es la crisis? Me llamó mucho la atención cuando empecé a buscar el término crisis, porque a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, me parece que es una ciencia demasiado hermosa, que mientras trataba de ubicarla, resulta y acontece que hay dos tendencias, ¿no? Está la tendencia griega, que establece que la palabra viene de un contexto de decisión, ¿no? De juicio, de establecer una conducta, ¿no? De allí viene el origen de la palabra crisis. Son aproximadamente 17 acepciones que tiene el término. Eso quiere decir que está como que dice a gusto del cliente. Como usted la quiera, la puede ir adaptando, ¿no? Y bueno, nosotros desde el punto de vista de la lengua española, la Real Academia Española lo define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados, ¿no? Pues desde el punto de vista común, cotidiano, cada vez que nosotros decimos, no, esta persona está enfrentando una crisis, o bueno, el país está enfrentando una crisis, lo primero que tenemos que recordar es que la crisis es, así como nuestra experiencia cristiana, es un proceso y es transicional. Es decir, usted puede enfrentar una crisis, pero usted no puede vivir en crisis. Usted puede enfrentar una crisis en un momento y poder buscar los mecanismos para transformar esa situación en dos vertientes, porque la crisis sirve para dos cosas, o sea, la consecuencia de la crisis son dos nada más. O usted logra una maduración personal o genera una frustración personal. Son las únicas dos vertientes que tenemos en el contexto de una crisis, ¿no? Entonces, pensar que nosotros vamos a vivir una crisis y allí nos vamos a quedar, equivaldría a creer que, bueno, que entonces toda nuestra vida vamos a estar en un constante sufrimiento, ¿no? Y yo pienso que nosotros todos coincidimos en el hecho de que el Señor no quiere para nosotros eso. Entonces, cuando hablamos de crisis desde el punto de vista médico, siempre que a alguna enfermedad le colocamos el término crisis, quiere decir que hubo una exacerbación de los síntomas. Hablamos de que el paciente es asmático, pero está en crisis asmática cuando los síntomas se están mucho peores. Hablamos que el paciente es hipertenso, pero está en crisis hipertensiva cuando los síntomas se han agravado. Y eso aplica para nuestros procesos en forma natural. Probablemente nosotros pues enfrentamos dificultades todos los días, pero en alguna circunstancia en particular vamos a tener esa acentuación, ¿no? Esa exacerbación de las emociones que podamos llegar a sentir, ¿no? Entonces, por eso es que en la etimología griega se habla de que la crisis es un momento de decisión, de toma decisiones. De hecho, para nosotros en medicina, cuando me dicen, este paciente es asmático, pero me dicen, no, doctor, está en crisis asmática, eso me permite a mí establecer que el paciente necesita, o sea, hay que tomar decisiones para poder corregir y poder sacarlo de la crisis. Porque al final de cuentas, nosotros inclusive hasta en conversaciones rutinarias, siempre decimos, ay, aquí nos hace falta que llegue alguien y nos saque de esta crisis. Porque esperamos eso, que alguien nos saque de la crisis, sin tomar decisiones, sin hacer cambios. Porque yo, desde el punto de vista médico, un paciente me llega a mí con una crisis hipertensiva y yo le cambio el tratamiento, le coloco medicamentos y yo hago modificaciones. Pero si el paciente no asume la responsabilidad de que tiene que hacer ejercicio, de que tiene que cumplir tratamiento, de que tiene que hacer dieta, porque créanme mis hermanos, y eso sí es un hecho totalmente establecido,
Ninguna condición desde el punto de vista médico llega a crisis si el paciente está cumpliendo el tratamiento y las indicaciones. Y eso aplica también para nuestra realidad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no deberíamos entrar en crisis de fe si nosotros alimentáramos diariamente nuestra fe. Nosotros no deberíamos entrar en crisis económica si nosotros diariamente nos encargáramos de tomar decisiones y de hacer ajustes para evitar llegar a las crisis, ¿no? Y eso inclusive tiene que ver con la parte de operatividad empresarial, ¿no? Las empresas evitan entrar en crisis cuando trabajan diariamente para pues garantizar un piso que les pueda permitir sortear cualquier tipo de dificultad que puedan llegar a tener. En cambio, como ya les dije, en el contexto de la etimología del latín, se habla de que es una situación dura o una situación difícil, que es por lo general el término que nosotros nos quedamos tratando. Entonces, así como el conflicto, no transformemos a la crisis en una realidad donde vamos a quedarnos ahí todo el tiempo lánguidos viviendo de ella, ¿no? Ahora bien, esto es muy común en la vida cristiana, ¿no? La crisis desde la experiencia de ausencia y presencia de Dios. Hablar de la ausencia de Dios es tan atrevido como hablar de su presencia. ¿Cuántas veces nosotros mismos no empezamos a decir, Dios mío, es que el Señor ha hecho oídos sordos a nuestras súplicas? En medio de la crisis, ¿no? Es que yo le he pedido mucho a Dios, yo he orado mucho, yo he hecho todos los rosarios que se me han atravesado, he hecho todas las novenas, las tercias, he caminado descalzo. Es decir, nos volvemos de pasos devocionales, pero una devoción que se quiere manejar como un telecajero, porque es que si yo hago el rosario, pues me tienen que responder. Si yo camino descalzo, la divina pastora, tiene que haber una respuesta. Y resulta y acontece que queremos entonces establecer una lógica humana a la dinámica de Dios en nuestra vida. Y vivimos entonces la crisis desde esa experiencia de ausencia y presencia de Dios, ¿no? Y entonces, Quique nos lo ha dicho mucho, en muchas oportunidades. Hasta el silencio de Dios es transformador en nuestra vida. Hasta el silencio de Dios. De Dios es fecundo desde su palabra, así como su silencio. Entonces no podemos nosotros caer en la diatriba, mis hermanos, de que el Señor ha hecho oídos sordos de las súplicas del pueblo venezolano, porque sencillamente no es así. Entonces, inclusive nos tomamos entonces con este trozo de un poema de Santa Teresa, que es tan hermoso y nos hace un llamado de atención en este contexto. Dice, dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. ¿Dónde tenemos nosotros el pensamiento, hermanos? Todos los días. Todos los días, y yo hablo desde mi experiencia. Yo me despierto en la mañana pensando, Dios mío, ¿qué hora me irán a quitar la luz hoy? Así como para poder empezar a planificarme si cocino. Porque como la cocina es eléctrica, entonces tengo que empezar a planificarme desde ahorita. Y mi pensamiento está, Dios mío, ¿cuándo me irán a llamar al hospital para echar gasolina? Dios mío, ¿será que me llegan pacientes esta semana? Dios mío, ¿será que van a pagar el jueves o el miércoles o el martes? ¿Será que si me pagan? Ay, Dios mío, ¿será que con lo que me paguen me va a alcanzar para comprar una cajita de cerveza para el viernes, que estoy de cumpleaños? Es decir, vivimos todo el mundo, o sea, en donde tenemos el puesto el pensamiento, ¿no? Y fíjate que el poema dice, no, por él renuncia todo lo criado, y en él haya su gloria y su contento. Aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Y de aquí quisiera aprovechar la oportunidad, pues entonces para hablar un poquito acerca de ese concepto que está tan en boga, ¿no? El asunto de la resiliencia. Porque entonces creemos que nosotros tenemos que ser resilientes. O sea, tenemos que llevar palos y sonreír llevando palos. Pero es que la resiliencia sin humanización y sin espiritualización del proceso doloroso o dificultoso que estemos viviendo, se transforma en una farsa de vida. Porque usted puede andar sonriente por la calle, pero si usted no ha logrado transformar verdaderamente esa experiencia dolorosa de su vida en un hecho de gozo, en transformación de la espiritualidad, usted está siendo un hipócrita con usted y con el entorno. Porque todo el mundo va a decir, cónchale, vale, mira fulanita, la dejó el marido, quebró la empresa, ahora los hijos, no, hombre, brutazos, y andan todo el tiempo sonrientes, pero es para que el mundo los vea. Y acuérdense que nosotros no estamos aquí para que el mundo nos vea sonriente. Estamos aquí para sonreírle nosotros al mundo verdaderamente. Y que podamos vivir esa experiencia de Dios y podamos verdaderamente pasar muy gozosos las ondas del mar tempestuoso.
Que podamos decir, bueno, Señor, yo estoy aquí, ¿verdad? En Venezuela en este momento, enfrentando una dificultad muy grande, pero Señor, yo confío enteramente en ti, Señor, porque tú no has permitido que hasta ahora falte un plato de comida en mi casa. Entonces, vamos transformando esa experiencia cercana a Dios. Y aquí tengo que evocar un video. Yo no soy mucho de bajar videos porque estoy sin internet, pero un video que me mandó una hermana muy amada de la comunidad de Sagrada Familia, donde un sacerdote hablaba acerca de cómo él se había sorprendido de una oración de una familia donde hablaban de que mi pasado es tu misericordia, mi futuro tu providencia y mi presente es tu amor, ¿no? Dirigido a Dios. Entonces, ¿cuánto nosotros no vivimos, mis hermanos, eternamente en una ansiedad de anticipación? Preocupados, criciados por algo que no ha pasado todavía y que ni siquiera sabemos si va a pasar. Porque estamos entonces atormentados porque, Dios mío, ¿y será que mañana tal cosa? ¿Y será? Cuando el Señor no ha permitido nunca en todo este tiempo que a nosotros nos falte absolutamente nada de lo necesario. Entonces la santa ya nos empieza aquí, a través de este poema, a mostrarnos a nosotros cómo vivir verdaderamente una resiliencia espiritual, que parte del hecho de que no se trata de que yo lleve palo, trancazo de la vida y estoy sonriente. No, no, no. Yo he transformado esas experiencias dolorosas de mi vida en una oportunidad para crecer, para verdaderamente. Y bueno, y si me siento mal lloro, y si me siento triste, pues lloro, y si tengo rabia, pues pego un grito, pero sin gritar a nadie, obviamente. Dreno, pero ya está. Vuelvo otra vez, me centro. No es querer transformar las realidades oscuras de nuestra vida con pintura, porque pareciera que queremos pintar todos los horrores de nuestra historia con el cuento de la resiliencia, que ojo, no tengo nada en contra de ella, lo que pasa es que a mí me preocupa de sobremanera cuando transformamos un concepto psicológico en una bandera espiritual, que no quiere decir que no puedan ir de la mano porque ciencia y fe son las premisas del Carmelo Universitario, que es de donde yo vengo, y bueno, los médicos trabajamos mucho la ciencia y la fe, indiscutiblemente una con la otra, pero lo que yo nunca quisiera es que entonces, por el hecho de que yo tengo que ser resiliente, yo me voy a sentir mal, pero voy a fingir que estoy bien. No, usted se puede sentir mal, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero entonces en Cristo Jesús, recordamos que Él, que ahí crucificado, también se sintió mal y dijo, Padre, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? O sea, Él también tuvo la oportunidad como de permitirse en ese momento, en esa humanidad hermosa que nos regala Cristo, sentir eso en ese momento. Entonces, es un llamado también a vivir nuestra experiencia de resiliencia espiritual desde donde nosotros estemos. Ahora bien, fíjense que hay un concepto muy bonito que habla de la crisis como un lugar teológico. ¿Qué quiere decir eso? Un lugar teológico es el escenario más óptimo para la manifestación de Dios. Es decir, es el sitio donde el Señor se manifiesta. Eso es un lugar teológico. Y una de las cosas hermosas de Teresa es que Teresa transformó su vida en un lugar teológico, porque ella permitía a través de sus obras que nosotros pudiésemos ver las manifestaciones de Dios vivo, de Dios dinámico dentro de toda la experiencia que ella pudo ir viviendo. Y de hecho, eso es una de las cosas por las cuales, una de las cosas hermosas del libro de la vida, que no es una biografía, sino que es una autobiografía. ¿Cuál es la diferencia entre una biografía y una autobiografía? Que la biografía son hechos históricos. Bueno, nació en tal lado, vivió en tal sitio, estudió tal cosa, hizo tal cosa. Y cuando son unas historias autobiográficas, va más hacia la esencia. Nació en tal lado y qué significó para Teresa vivir allí. Estudió tal cosa y qué significó para ella haber estudiado eso. Es decir, es llevarlo a un enfoque un poco más profundo de lo que significó para Teresa la historia, su historia de vida, que es historia de salvación, así como también es historia de salvación cada una de nuestras historias, ¿no? E inclusive vamos a ver que llama mucho la atención que en la obra de Teresa, y por eso nosotros hablamos de Teresa como una mujer que es testigo de la crisis, llaman la atención tres elementos. Primero, el hecho de que era una mujer en épocas de una iglesia, que bueno, tenemos que decir las cosas como son, una iglesia que en su momento era machista, era jerárquica, y donde a ella, pues sencillamente, la mandaban, ¿no? Entonces ella, inclusive, fíjense que siempre empieza sus libros diciendo que por obediencia ella había empezado a escribir, pero luego lanza una pincelada muy bonita, que es el segundo aspecto, que es cuando habla, porque Teresa disfruta escribir. Entonces ella dice, no, y dada larga licencia para que escriba. La licencia en ese contexto es pedir permiso, porque una cosa es que ella le ordenen escribir,
pero entonces también tiene que pedir permiso a su superior para hacerlo. Y aquí denota que ella disfrutaba mucho hacerlo. Y aparte de eso, la tercera es la Teresa como un lugar teológico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ella transforma toda su experiencia en una frase sencillita. Dice, el Señor así lo quiere. Imagínense ustedes, porque el Señor así lo quiere. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de tener la disposición verdadera de poder decir, bueno, pero es que el Señor así lo quiere? Y poder decir, bendito sea Dios, bendita crisis que nos ha llevado a nosotros en este momento a reinventarnos. Bendita crisis que nos hace en este momento nosotros a saber que tenemos que madurar muchas cosas, que tenemos que soltar muchas cosas, que tenemos que transformar muchas cosas. No se trata de acostumbrarnos a vivir en la desidia en la que hoy en día nosotros nos encontramos. Eso no se trata de eso. Se trata sencillamente de poder verla con unos ojos diferentes. Porque es que todo depende siempre del cristal con el que se mire cada una de las experiencias que nos ha tocado vivir a nosotros. Ah, perdón, pasé aquí y no hablé. Esta oración de Santa Teresita me parece muy propicia. Dice, te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que me has concedido. Y en especial por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. Imagínense, y en especial. Eso es así, como que cuando nosotros oráramos, dijéramos, Señor, te damos gracias por los alimentos que nos has dado. Y en especial por lo que no nos has dado. O sea, ese es el mismo enfoque, porque en la sabiduría maravillosa del Señor hay una razón por la cual Él a nosotros no nos da algo. Yo recuerdo en una oportunidad que escuché al padre Miguel Matos en una exhortación que él hacía, y él decía, ¿no?, que el Señor ante nuestra oración tiene solamente 3 respuestas cuando le pedimos algo. El Señor nos dice sí, nos dice no en este momento, o nos dice no porque te voy a dar algo mejor. Entonces es aprender que inclusive aquello por lo que nosotros hemos orado profundamente, y es cuando nos decimos, hermano, pero es que yo he pedido profundamente al Señor por estas realidades. Bueno, mi hermano, o sea, mi hermana, probablemente hay una razón, hay un motivo. Que yo lo conozca, no. Que lleguemos a verlo, capaz y no. Pero créanme, y tenemos que creérnoslo y tenemos que vivirlo en las trabéculas de nuestra existencia, o sea, en el tuétanos de nuestra experiencia espiritual, que el Señor está obrando en nuestras vidas, que está obrando en nuestra historia, que los silencios algo están haciendo, que esas supuestas ausencias de Dios que nosotros podemos sentir, algo están obrando en cada uno de nosotros. Y de hecho, llama la atención porque estos 3 elementos que yo les comentaba, o sea, una Teresa que obedece, una Teresa que pide permiso y una Teresa que se pliega como lugar teológico a lo que el Señor quiera, se ve muy similar a la historia del Éxodo y de Moisés, porque Moisés, él por obediencia, o sea, él se fue, o sea, él vivió su crisis, porque entonces él estaba así como que se fue de Egipto y estaba así como que, Dios mío, yo me fui, dejé a mi gente, toda la cuestión. Entonces después él obedece cuando el Señor lo llama a volver a Egipto, y luego, pero él va y primero le pide permiso a su suegro. Después le pide permiso a su suegro, se va, y luego toda la experiencia de Moisés en Egipto se fundamenta porque el Señor así lo quiso, sin muchas veces comprenderlo. Entonces vemos cómo hay una similitud entre la historia de Moisés y la historia de Teresa en estos 3 elementos. Ahora bien, en el libro de la vida podríamos establecer que la santa vivió 3 crisis. Una crisis vocacional, una crisis oracional y una crisis fundacional. Una crisis vocacional, ¿no? Nosotros nos vamos en el libro de la vida y en Vida 3.6, la santa dice, no, en esta batalla estuve 3 meses en la crisis vocacional, forzándome a mí misma con esta razón, que los trabajos y pena de ser monja no podía ser mayor que la del purgatorio, y que yo había bien merecido el infierno, que no era mucho estar lo que viviese como en purgatorio y que después me iría derecha al cielo, que este era mi deseo. Y en este movimiento de tomar estado, más me parece me movía un temor servil que amor. Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo, porque no era mucho, yo pasase algunos por él, que él me ayudaría a llevarlos. Debía pensar que esto postrero no me acuerdo. Pasé hartas tentaciones estos días. Fíjense cómo la experiencia de Teresa
es una experiencia que se fundamenta indiscutiblemente en un anhelo que tiene ella, pero es un anhelo que se transforma también en una lucha que no se detiene en ningún momento, ¿no? Ella, pues, así como ella, nosotros también hemos vivido crisis vocacionales. Y me refiero no solamente a la vocación, no a la vocación religiosa, inclusive a vocación al trabajo. Señor, ¿qué hago yo aquí? O sea, sigo viniendo para acá por un sueldo miserable. Señor, yo sigo apostando por esta iniciativa y yo verdaderamente no siento que esto esté dándome resultado. En fin, ¿cuántas veces nosotros no vivimos estas crisis vocacionales? Este, y cuántas veces no ha sido el demonio, ¿no? Que nos ha puesto allí a pensar en esos sufrimientos, ¿no? Y al final, pues todo se reduce en recordar los sufrimientos que Cristo vivió por cada uno de nosotros. Entonces la crisis vocacional fue una experiencia de Teresa, pero Teresa no se quedó allí. O sea, ya no fue que dijo, ay, bueno, yo pues pasé esta crisis y ahí quedé. No, señor. La vida de Teresa fue una constante crisis, es decir, ella vivió en una crisis constante, pero ella supo manejar cada una de esas crisis como una oportunidad. Y de allí viene el refrán que está muy común hoy en día, que dicen que en medio de las crisis hay unos que van llorando y otros que van haciendo pañuelos. Entonces, probablemente esa sea como quien dice la cercanía más parca de esto que trato yo de compartirles, pero a final de cuentas, uno no puede llegar a creer que uno es tan insensible, ¿no? Tan tosco de pensar que va a ser indiferente al sufrimiento de lo que otra persona puede estar viviendo, ¿no? Inclusive, el conflicto de lo que Teresa vive espiritualmente se va manifestando hacia el exterior. Eso es cosa de ver todos los dolores y los sufrimientos que ella vivió con la enfermedad, que muchas veces era una somatización de toda esa dificultad que ella llegó a vivir en su vida. La siguiente crisis es una crisis oracional. Y aquí dice la santa, ¿no? Pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, me perdí. Ajá, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que se había buscado para cierta fiesta, que se hacía en casa. Era de Cristo muy llegado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía. Y arrojéme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Es decir, la santa también vive esa diatriba, ¿no? De decir, bueno, yo tanto oro por esto, yo tanto oro por esto, y en los chats de la comunidad, ay, hermano, vamos a orar por fulanito, ay, hermano, vamos a orar por Perencejo, hermano, pongamos en oración las intenciones de la familia fulanita de tal. ¿Y cuántos en el silencio de nuestro corazón? Porque ustedes se pueden caer a coba entre ustedes mismos, pero nosotros no podemos caernos a coba a nosotros mismos, ni podemos caerle a coba al Señor. ¿Cuántos en la profundidad de nuestro corazón diremos, qué fastidio, otra vez, orar por fulanito, orar por Perencejo, y no lo hacemos? No lo hacemos porque no lo sentimos, porque sencillamente decimos, bueno, o sea, ¿y quién ora por mí? Porque a veces hasta el pensamiento egoísta nos invade, mis hermanos. Es una parte propia de nuestra humanidad ruin, débil y baja. Pero entonces, nos hace falta volver sobre los pasos y decir, pues bueno, yo, cuando dice yo, hay gente que dice que el que ora cantado ora dos veces, yo más bien pienso que el que ora desde el corazón por alguien, ora tres veces. Y el que ora desde el corazón por alguien que le hizo daño, ora cuatro. Y el que ora desde el corazón por alguien que le hizo daño y lo perdona, ora 10. O sea, para mí, la oración, mientras más nos cueste, sin que eso signifique que sea un trabajo, pero la oración mientras más nos cueste, más significancia tiene. ¿Por qué razón? Porque implica que estamos haciendo una entrega, ya sea de tiempo, ya sea del sacrificio, que no debería serlo, pero bueno, hay personas que lo vivimos como un sacrificio, el hecho de conseguir el espacio para poder hacerlo. Entonces, podemos entregar todas esas cosas ante esa imagen de Cristo llagado que Teresa utilizó en su momento. Porque fíjense que aquí ella lo dice, ¿no? Pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería, no le dejaba descansar las ruines costumbres que tenía. ¿Cuántas ruines costumbres no tenemos nosotros en nuestra cotidianidad?
en sacar el trapito silente de uno y por el otro, porque es que esa es la vida comunitaria. Pues desafortunadamente nosotros creemos que la vida comunitaria es un grupo, así como agarritos todos de la mano, cantando alrededor del sol, ¿verdad? La paz mundial, como las mises. Y resulta que acontece que eso no es así, porque hasta en las comunidades se viven dificultades. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Que deberíamos tener nosotros como comunidad, que podemos enfrentar dificultades, pero estamos llamados a volver a poner los ojos en quien verdaderamente todo lo absorbe, todo lo tiene y todo lo engloba, que es Cristo Jesús. Que es Cristo en la cruz, que es Cristo resucitado, que es Cristo en el huerto orando, que es Cristo llorando, que es Cristo sufriendo por los sufrimientos, por la muerte de su amigo, que es Cristo comiendo con sus hermanos, que es Cristo riendo, que es Cristo molesto, que es Cristo, o sea, es Cristo en todas las dinámicas de nuestra vida. Y allí está Él. Y allí estamos nosotros transformando la crisis en una oportunidad de decisión para cambiar. La tercera crisis fue la crisis fundacional, ¿no? La crisis fundacional de la Santa fue, pues obviamente, vivir esa experiencia de que, Dios mío, o sea, ¿podré yo verdaderamente hacer esto, ¿no? De la fundación, de que, ¿qué podría hacer yo al respecto? Y aquí hay un fragmento, que fíjense que ya está en el libro de la vida 29, o sea, ya está un poquito más adelantado, en donde la Santa, pues, nos dice lo siguiente, ¿no? Esto es con respecto a la transverberación. Me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un resquiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad, lo dé a gustar a quien pensare que miento. Fíjense cómo hasta la Santa nos hace, o sea, le hace esa petición al Señor de que nos haga a nosotros cercano también de esa experiencia, de esa experiencia donde el cuerpo y el espíritu se fusionen, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando hablamos de la crisis fundacional, es el actuar, o sea, pero es el actuar tangible, ¿no? Porque, ok, yo oro, y yo oro, y yo oro, y yo oro, y yo oro mucho. Pero es que usted no puede tener el cuerpo aquí y la oración aquí. O sea, no podemos vivir en una oración que no es consona con la acción de nuestra vida. Porque yo oro mucho, pero, o sea, es que una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, en este momento, la Santa, ¿no? Dice, bueno, yo tenía toda una crisis, ¿no? Para poder fundar, pero de repente, viene el Señor y nos deja vacíos, porque es que el problema está en que nosotros queremos que el Señor nos alimente y queremos alimentarnos de la experiencia, pero estamos llenos. Estamos llenos de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestros ideales, que no cambiamos porque decimos, yo soy así, y yo crecí así, a mí me formaron así, y a mí nadie me va a cambiar. Entonces resulta que acontece que ¿cómo pretendemos nosotros permearnos a la experiencia de Dios en medio de nuestra crisis si no nos damos la oportunidad de vaciarnos de todo aquello que hemos construido? Viene la deconstrucción de todos esos pensamientos. Enfrentamos una crisis económica en nuestra compañía, en nuestra empresa, y decimos, bueno, pero entonces vamos a tener que votar a la gente, o viste, yo me tenía que haber ido, yo tenía que haber hecho tal cosa y tal. Ya va, o sea, démosle la oportunidad al Señor que obre en medio de nuestra crisis. Pero tenemos que tomar la decisión de hacer algo, de no quedarnos solamente allí, o sea, etéreos y parcos en el sufrimiento, porque es que el accionar nos llama a nosotros verdaderamente a transformar nuestra historia de vida. Y allí, entonces, 44, 54, 4, 14, ya casi estamos terminando la media hora que me dieron. Entonces, aquí tenemos estas preguntas, mi hermano, que yo quisiera que cada uno de ustedes las tomara para sí. Mi crisis y yo, tomando la crisis, ya sabemos, como una oportunidad para madurar. Puede ser que llevemos trancazo, puede ser que de la crisis salgamos paliados, no lo sabemos, pero por lo menos que salgamos madurados, que algún proceso personal hayamos podido madurar. Recordar que la crisis amerita decisiones, tenemos que tomar decisiones. Porque entonces estamos en crisis. Yo tengo una crisis porque, no sé, es que hay tantas crisis de diferentes tipos. Por lo menos yo les voy a poner una mía porque, bueno, yo pienso que eso es malo ejemplificar, pero bueno, es la única manera quizás de hacérselo cercano. Yo vivo una crisis
laboral. Porque digo, ¿qué carrizo hago yo trabajando en el hospital por una miseria de sueldo, llevando palo, exponiéndome a agarrar un COVID, a contaminar después a mi familia, todo el cuento? Yo digo, ajá, pero ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero verdaderamente? Yo quiero trabajar. Sí, ajá, muy bien. Yo me siento cómodo estando allí. Sí, bueno, lo que estoy es abrumado por lo que podría pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estoy tratando yo con Dios, Señor? Yo verdaderamente estoy entregando estas. Cuando yo oro, estoy haciendo una oración enfocada. Porque a veces entonces son oraciones random. Y el carmelita no puede tener oraciones random. El carmelita tiene que vivir una oración cercana con Cristo porque es una relación de amistad. Usted cuando tiene mucho tiempo sin verse con un amigo y usted se encuentra, ¿usted le echa el mismo cuento todo el tiempo? No. Usted más bien aprovecha la oportunidad de sentirse en confianza y le cuenta lo nuevo de su vida. Y resulta que con ese cabeza yo me doy cuenta que cada vez que voy a orar en las noches, pues termino pidiendo lo mismo. Es decir, es el mismo cuento de todos los días y no aprovecho esa oportunidad cercana con Cristo para decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo hoy me siento mal por tal cosa, especialmente. Y la tercera pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para obtenerlo? Fíjense que son los tres niveles de las tres crisis de Teresa. La crisis vocacional, que es lo que yo quiero. La crisis oracional, ¿cómo lo estoy tratando con Dios? Y la crisis fundacional, ¿qué estoy haciendo yo para obtenerlo? Porque es que si no, entonces nos quedamos todo el tiempo rumiando en el sufrimiento y en el dolor y ya va. Es que ninguno de nuestros santos se quedó en esa. Ninguna se quedó como quien dice, en el tablero. Trascendieron verdaderamente esa experiencia. Entonces, lo que yo quiero, mis hermanos, a través de esta experiencia de la crisis que Teresa nos acompaña a vivir, es que recordemos que, mire, nosotros podemos estar viviendo dificultades muy grandes, probablemente unos más grandes que otros, pero ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero de esa experiencia que estoy viviendo? ¿Cuál es mi crisis vocacional en este momento, en base, de cara a esa experiencia que estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy tratando con Dios, esa realidad que estoy viendo que tanto me cuesta, que tanto me duele, que tengo 3 años clavado con la misma idea entre ceja y ceja y yo no he avanzado absolutamente nada porque no he tomado decisiones? Si yo no tomo decisiones, yo me quedo allí todo el tiempo y verdaderamente se va a terminar al final viviendo en crisis. ¿Y qué estoy haciendo yo para obtenerlo? Mis hermanos, yo los invito en este momento a que aprovechemos esta oportunidad para preguntarnos a nosotros qué estoy haciendo yo para cambiar esta realidad de mi vida que me tiene atormentado, para cambiar esta realidad. Yo puede ser que no pueda quitarme de las ondas del mar tempestuoso, porque bueno, todos estamos en el mismo mar, todos estamos en el mismo mar tempestuoso, pero ¿qué nos puede hacer a nosotros, así como la santa, hacernos alegre pasar y muy gozosos las olas del mar tempestuoso? ¿Qué nos puede hacer verdaderamente transformar esta experiencia de tempestad que estamos viviendo en un gozo verdadero, profundo, sincero del alma? Recordemos que la crisis por eso insisto, es un momento de tomar decisiones. Y como nos diría aquí que en esas actividades hermosas que nos compartió acerca del perdón, el corazón es el sitio de las decisiones. Es allí. Por eso es que no podemos nosotros desligar una cosa con la otra. Y las decisiones, o sea, la certeza de todas las decisiones que nosotros tomamos están casadas con nuestros afectos. Entonces tenemos que llevar en consonancia nuestros afectos con las decisiones que tomamos. Porque si no, están entonces totalmente desarticuladas. Entonces ahí es donde nosotros decimos, mira, yo he decidido caminar con el Señor. Ha sido una decisión que yo he tomado. Mis afectos, mis decisiones y mis acciones están orientadas en que yo he decidido caminar con el Señor. Y si estoy viviendo esto, pues bendito Dios porque el Señor así lo quiere. Porque así el Señor está obrando en mi historia de vida. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que vivamos entonces esta experiencia de crisis en lo personal y en lo comunitario, desde esta perspectiva hermosa que la Santa nos comparte. Y bueno, muchísimas gracias, fue muy puntualito, me pasé un poquito de los 30 minutos que me dieron, los abrazo grandísimos, los quiero muchísimo, espero que pronto nos podamos ver en nombre de Dios, en una condición, pues bueno, que nos haya mejorado. El viernes 2 de octubre estoy de cumpleaños, así que me mandan muchos mensajitos de feliz cumpleaños. Y me mantienen en sus oraciones, por favor, así como yo los mantengo a ustedes siempre en las mías. Un abrazo grandísimo.